Estamos otra vez en vivo después de haber escuchado esta entrevista que Carmina y yo tuvimos la oportunidad de grabar durante la última visita la semana pasada de John C. Maxwell. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches a nuestros televidentes que estoy segura ya llevan rato acá con nosotros escuchando esta fantástica entrevista. Y esta la podrán seguir viendo pues en las distintas redes sociales de Canal Antiguo. Bueno, nos regresa a la realidad, temas de coyuntura, Carmina, y hoy en esta segunda entrevista, junto al ponente y a un analista, vamos a analizar la propuesta que el diputado Aldo Dávila del bloque legislativo WINAC ha hecho para, según se ha entendido, rebajar los sueldos y los salarios de parte del organismo ejecutivo, también del organismo legislativo y del organismo judicial. Entendemos que también está proponiendo la derogación, la supresión de todas las dietas y, en fin, detalles se lo vamos a preguntar a él, lo dejaremos a él que nos lo explique y después con Goyo Saavedra, un analista, veremos este y otros temas alrededor de la política salarial del Estado. Así que para iniciar le doy la bienvenida, diputado Aldo Dávila y al licenciado Goyo Saavedra. Ambos, buenas noches, un gusto tenerlos por acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Diputado Dávila, en dos platos concreto, ¿en qué consiste la iniciativa que entregó hoy a Dirección Legislativa? Gracias. Bueno, es reducir los salarios. Vemos, bueno, yo en mi oficina he tenido diferentes reuniones y he visto cómo en este momento no estamos para estar con esos salarios. Tenemos al presidente mejor pagado de América Latina y me he topado con asesores, que es el licenciado Mariano, que trabajen en 4 o 5 lugares al mismo tiempo y como están facturando, allá ganan 30,000, allá ganan 15,000, allá ganan 18,000 quetzales y eso es por demás una abusidez. En este momento estamos de austeridad, el COVID nos ha desenmascarado por completo, licenciado, nuestras carencias en educación, salud, acceso a la justicia. Entonces creo que es el momento de entrar en austeridad y que entremos todos y todas, no únicamente algunos sectores del gobierno, sino que entremos todos y que recobremos el querer ser servidor público y no querer pues ir a enriquecerse ahí, ¿verdad? Con eso también se eliminarían las dietas, los gastos de representación, los gastos de alimentación y pues tengo la claridad que se llega al Congreso a 3 cosas, a legislar, a mediar y a fiscalizar, pues en esta intención, pues fiscalizar a favor de los guatemaltecos es mi intención y pues bajar salarios, bajarnos todos los salarios por completo. Como le digo, el COVID vino a desenmascarar como nuestra verdadera realidad en el área rural y a nivel nacional y es por demás lamentable que estemos con esos salarios y como le repito, licenciado Rayo, he visto y he tenido asesores en mi oficina que ganan en 4 o 5 lugares al mismo tiempo, entonces habría que reformar algunas cuestiones y pues bajarnos los salarios todos. Licenciado Saavedra, bienvenido, buenas noches. Legalmente, ¿cuál es su apreciación de esta propuesta? Muchas gracias. Yo considero que es importante poner el tema sobre la mesa. Me parece que es un tema por demás necesario en el debate, pero hay que partir de algunos supuestos. Uno, una política general de salarios para funcionarios y empleados públicos es urgente en su revisión. Muchos de los emolumentos para empleados han partido sin reformas sustanciales a nivel legislativo y una política integral en esa discusión, y más bien han sido los pactos y negociaciones colectivas las que han venido generando incrementos que rompen con una visión de sostenibilidad y por otro lado no aportan en la visión del salario al apoyo o al pago de la previsión social de parte de empleados públicos. Por otro lado, en el tema de funcionarios, creo que la discusión respecto el gasto o los salarios tiene que ver también con identificar los roles y la asignación de funciones de entidades. Creo que hay de por medio y pendiente una enorme discusión pendiente de Estado al discutir la cantidad de instituciones que podrían estar duplicando funciones y una consolidación de las funciones de ejecución que tienen algunas o han cobrado algunas secretarías y esto riñe con la Constitución. Me parece que una reforma integral a la estructura del Ejecutivo es necesaria, pero también es necesario
que como guatemaltecos entendamos que esa función pública y apreciar, valorar el servicio público también tiene que ver con tener salarios dignos, y hay un estudio técnico de los mejores profesionales, cuánto están dentro del mercado y cuánto es la dignificación alrededor de ello. Mucho de lo que podría hacerse también es calcularse en la cantidad de salarios mínimos que representaría un gasto significativo. Ahora, me parece que sí, la propuesta pone sobre la mesa algunos elementos, pero también me parece muy acelerado pensar que una retribución pueda establecerse de una forma tan mínima a una función ministerial o de dirección general o de viceministerio que tiene una función de responsabilidad que perdura por 20 años y que, por otro lado, tener sueldos bajos no incentiva a los mejores o al mejor personal, al más calificado, a poder dar ese salto al servicio público. Por otro lado, comparto la necesidad y la visión de empezar a restringir todos aquellos gastos paralelos respecto de dietas y la discrecionalidad en la asignación de los mismos. Me parece que sí hay la necesidad urgente de regular y establecer parámetros claros respecto de dietas, gastos de representación y otros que generan sobresueldos, pero también de identificar la función pública detrás de cada uno de los servicios. Por ejemplo, el caso de los concejales en el Consejo Municipal, que hay que entenderlo, no tienen un salario. Y entonces son las dietas, la retribución por esos servicios permanentes que llevan a cabo. Podría ser una discusión el convertirlos en funcionarios públicos permanentes. Y también hay que empezar a discutir esa transformación de una visión corporativista de la integración de órganos directivos. Y por corporativista nos interpretamos en representaciones de sectores, no por una elección democrática ni de funcionarios públicos, sino muchas veces de organizaciones, de ONGs, del sector académico, de USACO, de colegios profesionales y también de los órganos privados, que pues terminan ejerciendo funciones públicas, pero sin ser funcionarios y cobran dietas por los servicios prestados, pero que finalmente no terminan siendo los últimos responsables en la conducción política y ejecutiva de los órganos. Entonces creo que esta iniciativa podría abrir un debate que por mucho se queda corto, no únicamente en reducir salarios, sino en hablar integralmente de qué Estado queremos, de cómo queremos esa política pública y de cómo esos servicios, esa consolidación de servicios también tiene que ver con reducir la duplicidad de funciones de órganos, el empezar a pensar que hay muchas secretarías que tienen roles que deberían estar ejecutando ministerios, el discutir, el darle mejores cualidades y mejor respaldo a los salarios de empleados públicos, pero también de empezar a romper con esas prácticas clientelares en la negociación de pactos colectivos y dignificarlos más bien con mejores salarios, con mejores prestaciones y con un plan de retiro. Licenciado Saavedra, diputado Dávila, en su respuesta inicial usted tocó un punto importantísimo y es el tema de la austeridad como un fundamento de una política general de gastos. Sin embargo, entendemos que usted aborda dos temas. Uno, lo que significaría concretamente proponer una reducción discrecional a un tope de ingresos para algunos funcionarios, pero usted aborda otro tema que no tiene que ver con lo de los ingresos específicos, sino es con la facultad o la posibilidad o el derecho que tienen algunos profesionales o técnicos de poder suscribir contratos 029 en diferentes instituciones, que no necesariamente es un tema estrictamente de topes salariales, sino que tiene que regularse en otra legislación. Y a eso le sumo el tema de que algunos de los cargos que usted menciona en su iniciativa de ley se benefician de los aumentos contenidos en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que como usted sabe, esos son considerados tipo ley. ¿Cómo piensa resolver más las inquietudes que el licenciado Saavedra ha planteado para ver una viabilidad política de que su iniciativa avance? Muchas gracias, licenciado Rayo. Aquí hay varios factores. Como usted muy bien lo menciona, en el renglón 029 pueden ser asesores en diferentes lugares, pero yo me he topado, licenciado, y aquí tendríamos que ver la ley de servicio civil, y usted tiene toda la razón. Aquí creo que sería, con esta iniciativa de ley que he propuesto el día de hoy, ojalá sea conocida en el Pleno, sea conocida en jefes de bloque para que pueda llegar a ser discutida al Pleno, es dar el ejemplo. Eso es importantísimo. Mire, y le digo, es que yo no sé cómo alguien puede tener 10 asesorías, licenciado Rayo.
en 10 lugares. ¿A qué hora se entrega productos? Y cuando hago cuentas, esta persona gana 300,000 quetzales porque gana 30,000 quetzales por asesoría o consultoría al mes. Entonces, tiene toda la razón. Aquí tendríamos que ver lo de la reforma de ley de servicio civil en 11, pero es dar el ejemplo, es ponerse y decir uno, hay que tratar al ciudadano con dignidad, hay que devolver la dignidad al guatemalteco, y con los salarios que hay actualmente sería prácticamente eso. Los pactos colectivos deben de respetarse, y en la iniciativa, licenciado Rayo, aquí estamos con el organismo judicial, organismo ejecutivo, organismo legislativo y otros órganos del Estado. Cuando el otro el panelista decía, en las dietas, me he topado con consejos municipales, licenciado Rayo, que como no tienen salario, se ganan 3,000 quetzales cada vez que se juntan. Entonces se reúnen en la mañana y se reúnen en la tarde, con una reunión de 1 hora, hora 15 máximo, y ahí estamos hablando de que en un día ganamos 6,000 quetzales. Y me he topado con corporaciones municipales, licenciado Rayo, que se reúnen 25 veces al mes, y usted hace cuentas y es una abusividad lo que realmente... Y son los impuestos del pueblo de Guatemala. Es cómo se gastan los impuestos en consultorías, en asesorías, en estas dietas, y pues también, ya lo han hecho otros diputados también, el querer quitar seguros de vida, el querer quitar gastos de representación, gastos de alimentación, porque creo que no podemos seguirle cargando esto al pueblo de Guatemala, y es lo que estamos haciendo con este tipo de acciones. Como lo decía el otro panelista, también cómo fomentamos a que la gente quiera trabajar en el sector privado. Los salarios están acorde, y le puedo ir contando, licenciado Rayo, en el caso de presidente de la República, serían 50,000 quetzales. Vemos cómo está ganando alrededor de 150,000 quetzales. ¿Cuántos salarios mínimos son? Cuando él, por ejemplo, el presidente de la República no quiso el año pasado incrementar el salario mínimo. Entonces, obviamente, ¿para qué se incrementa el salario con lo que él gana? ¿Verdad? Presidente del Congreso, 25,000 quetzales, sin dietas, sin alimentación, sin gasolina, sin nada. Que sea un honor llegarle a servir a la ciudadanía, licenciado Rayo, y pues respetando, como usted muy bien lo menciona, los pactos colectivos ya son decretos ley algunos, entonces pues a respetarlos. Pero sí creo que tenemos que dar el ejemplo, y pues aquí es la ciudadanía, licenciado Rayo, la que tiene que exigirle a los diputados distritales que nos bajemos el salario todos, porque aquí no es tirarle al Ejecutivo, tirarle al Judicial, es que nos los bajemos todos, y sustancialmente, y pues en la discusión de la iniciativa de ley se verá qué más podemos hacer para mejorar condiciones laborales, obviamente, pero también sin que haya abuso, licenciado. Gracias, licenciado Saavedra, de lo que ha dicho el diputado Dávila y de su anterior intervención también, de la suya. De las cosas que se rescatan es precisamente por qué no mejor centrarnos en una reducción del tamaño del Estado, reducción del gasto público y una reforma a la ley de servicio civil, puesto que cuando uno escucha hablar a los abuelos todavía, muchos de ellos vivos, recuerdan claramente cuando el presidente ubicó que hay que traerlo a colación, lo que hizo fue cuánto tenemos, cuánto disponemos, pues nos reducimos a ese nivel. Aquí todo el mundo habla de ampliar, de crear, de modificar, pero ¿cómo se va a cambiar el sistema si difícilmente un alcalde, difícilmente un diputado se va a querer rebajar el salario? Y no tenemos, y precisamente se usan las elecciones para crear, porque le ofrecen trabajo a toda la gente que quiera votar por ellos, y la gente va feliz a trabajar al Estado, entonces es un mal endémico. Tenemos que realmente ver eso, y no se va a solucionar subiendo impuestos como ya lo vimos en Colombia, porque la gente reacciona muy mal y aquí en Guatemala no se puede ni tocar ese tema. Sí, yo creo que cuando hablamos de reducir el Estado, es otra conceptualización. Guatemala tiene por tamaño, digamos, de tributación uno de los estados más pequeños del mundo, ¿verdad? Lo que tenemos es un exceso de duplicidad de funciones y organizaciones que no están sirviendo a la población. Y ahí sí hay un trabajo que hacer en consolidar funciones, en consolidar planes y en empezar a responderle a la población. Me parece que el gasto excesivo, que ya es prácticamente un vicio en las organizaciones estatales de generarlo a través de contratos temporales 029 o su grupo 18 es un problema, ¿verdad? Y ahí la ausencia de controles, y yo creo que sí es un tema de legislar, en desacuerdo que sea un tema de servicio civil, me parece más que tiene que ver con un tema de contrataciones del Estado y restricción a ese tema, ¿verdad? Porque hay sí personas
que tienen un contrato en el organismo ejecutivo, otro en el judicial, otro en el legislativo, y no hay un impedimento respecto a los controles de contraloría respecto de eso. Y tampoco hay un impedimento a que puedan ser contratados en órganos autónomos, como una municipalidad, la Universidad de San Carlos. Entonces, ahí es donde empieza a haber problemas. Y a esto le sumamos que hay personas o hay entes, digamos, que tienen además una jubilación, ya sea por un servicio específico de alguna de las entidades o en el servicio civil, en las clases pasivas del Estado, ¿verdad? Entonces, además de su jubilación, tienen contratos en los 29, subgrupo 18, y cabe preguntarse en qué momento están aportando estos servicios o si verdaderamente más bien son pagos políticos. Pero creo que sí son otras discusiones y hay que ampliarlas alrededor de eso. Lo que sí creo es que hay que pensar si todas estas reformas en función de los servicios que se le prestan a la población. Y ahí creo, comparto la visión de que no podemos tener órganos que duplican funciones, no podemos tener órganos del Ejecutivo como secretarías cumpliendo roles de ejecución presupuestaria que la Constitución impide y que deberían de ser de ministerios. Y esto no es ampliar capacidades, sino empezar a consolidarlas, a que pueda haber verdaderos órganos de entrega de resultados, romper burocracia, y ahí la lógica, digamos, en la que ha empezado a legislar el Congreso de reducir trámites, creo que se debería de empezar a replicar a generar mejores servicios públicos, ¿verdad? Mejores atenciones a la población, que verdaderamente estos efectos económicos de la pandemia bien lo respaldan, y comparto, sí, la necesidad de evitar la discrecionalidad en la contratación de servicios privados con fondos públicos, la contratación también de indemnizaciones a funcionarios que han sido electos, porque me parece que esa es una aberración en términos de trabajo. Los funcionarios que han sido electos para prestar un servicio, pues lo han sido para un periodo efectivo y no tienen prestaciones laborales como tal, ¿verdad? Yo creo que ahí hay también una interpretación. Claramente a varios magistrados en diferentes tribunales y, en fin, pero diputado Dávila, el tiempo es muy corto, hay muchas preguntas que la audiencia, como estamos totalmente en vivo, nos hacen y que se las traslado. No he tenido la oportunidad de leer su iniciativa de ley, pero por ejemplo preguntan qué va a suceder si llega a pasar, usted le pone un tope o logra que se le ponga un tope de 50,000 quetzales al ingreso del presidente, pero por ejemplo el superintendente de administración tributaria, el superintendente de bancos ganan 70, 80, hasta 90, el procurador de los derechos humanos 75,000, tiene el presidente del ICS que está alrededor de los 80, ¿qué hace con ellos? ¿También están considerados? ¿También los va a bajar o se le olvidó? Perdón, diputado, no se le escucha, diputado. Ahí está. Licenciado Rayo, no, aquí están también, licenciado Rayo, y con muchísimo gusto le traslado la iniciativa de ley para que ustedes la puedan compartir con todos los televidentes. Y también están entidades autónomas y descentralizadas, y otros órganos del Estado están en iniciativa de ley. No, aquí es bajarnos todo, porque entonces la intención, licenciado Rayo, es de que el presidente de la República sea el que tenga el salario más alto. Esa es la verdadera intención. Pero no tiene sentido entonces de que el PDH gane 75 y que magistrados ganen 80. O sea, no. La intención es que haya una rebaja salarial en todo sentido y en todas las entidades del Estado, licenciado Rayo. Yo con mucho gusto le traslado la iniciativa de ley para que ustedes la puedan compartir, analizar y pues poder platicar de ella. Bien, agradecemos al analista, el licenciado Goyo Saavedra, que nos haya acompañado esta noche, como también al diputado Aldo Dávila del bloque legislativo WINAC y ponente de una iniciativa de ley pendiente de conocerse en el Pleno del Congreso sobre una reducción generalizada de sueldos, salarios e ingresos en el sector público. A ambos, gracias, buenas noches, buen descanso. Gracias, buenas noches. Mucho gusto. Hasta pronto. Bien, Carmina, un lunes interesantísimo, una entrevista primera que creo que será muy recordada. Muy positiva, sí. Es bueno. Y bueno, una propuesta que tiene que elaborarse. Lo triste de Guatemala, como siempre, es quien le pone el cascabel al gato, y definitivamente hay muchas reformas, no es tan sencillo como decir las cosas. No, todo este tema tiene que pasar con una nueva ley de servicio civil. Sin esa nueva ley de servicio civil, la ley nacional de salarios, esta propuesta no tendría mayor impacto si el tema de servicio civil en Guatemala no se cambia, incluyendo el servicio civil municipal. Y yo ahí sí quisiera regresar a la EP también, porque la ley electoral también deja mucha discrecionalidad a estas
organizaciones para que ofrezcan cosas que no pueden cumplir. Así que veremos el curso que sigue la propuesta presentada hoy. Mientras tanto, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que sigan con Canal Antigua y nos acompañen el resto de la semana con más análisis y entrevistas. Buenas noches, les deseamos un buen descanso.